Peppa le gusta pasar tiempo con su querido hermano George. Sin embargo, a partir de ese día, nunca más podrá jugar con él. Esta es la historia de una persona desaparecida, cuya investigación se prolongó durante varios meses. Todo empezó con una nevada anodina. Peppa y George salieron corriendo a jugar con la nieve. Estaban disfrutando del invierno. Aquel día la nieve era muy profunda. Cuando ya habían jugado bastante, decidieron volver a casa, pero George no entró. Cuando Peppa almorzó, decidió volver a salir y vio una gran bola de nieve. Se dio cuenta de que George había empezado a construir el muñeco de nieve sin ella. Pero lo más probable es que se cansara y se fuera a casa. Completó el muñeco de nieve con una cabeza y luego fue a su habitación para enseñárselo a George. Pero él no estaba allí. Se preocupó y se lo contó a sus padres. No me digan que ahí estaba George. Los padres fueron a buscar a George, pero no lo encontraron. Cuando llamaron a la policía, comenzó la investigación. La policía No me pudo digan que encontrar ahí estaba ningún rastro George. de George debido a que los padres ya habían pisoteado todo mientras buscaban. Solo pudieron encontrar el sombrero azul que había dejado George. Pasó un mes, seguido de otro, pero nadie pudo encontrar a George. ¿Qué le hizo huir y dónde está ahora? Cuando Peppa se fue a casa, George decidió ¿Qué le va a volver por pasar? alguna razón, pero el camino de salida de la casa va cuesta abajo. Se cayó durante el descenso. Debido a la pendiente de la montaña, no se detuvo al caer y empezó a dar tumbos montaña abajo. La nieve empezó a pegarse a él, formando poco a poco una bola. Cuando aquella bola de nieve con George dentro se detuvo, no podía ni moverse. Apenas qué podía miedo estar respirar. ahí. Estaba tumbado sin oxígeno, sin poder moverse y en medio de un frío glacial. Es una situación terrible. Probablemente estaba vivo cuando Peppa estaba construyendo el muñeco de nieve, pero no podía pedir ayuda a Peppa, que mientras tanto estaba decorando el muñeco. Nadie había tocado el muñeco de nieve desde entonces. Sin embargo, no podía aguantar para siempre. Una cálida mañana de primavera, Peppa salió a pasear y vio a su hermano. Lo Desde entonces, encontraron. tiene miedo de los muñecos de nieve y de lo que pueda esconderse La en su bola interior. de nieve de abajo era Peppa y George George. les encanta jugar juntos al aire libre, Entonces, pero ese día, salir de casa fue la peor decisión. La tormenta está causó lloviendo. terribles pérdidas a su familia. No, pero no me digan que se va a inundar. Ese No me día, digan. Peppa se fue con George a hacer un picnic al aire libre. Se llevaron juguetes y bajo el ver. sol comieron galletas con zumo. En cuanto terminaron, oyeron un trueno. Se acercaba una tormenta. Mamá Cerdita les llamó para que volvieran a casa lo antes posible. A papá Cerdito no le preocupaba, pero el cielo estaba cada vez más oscuro. Entonces resultó que Peppa se había dejado un juguete en el jardín. Olvidó el Y papá peluche, Cerdito no. fue a recuperarlo, sin pensar en su seguridad. Bajó hasta el juguete y entonces cayó un rayo. Un rayo cayó sobre un árbol al ¿Qué que pasó? estaba demasiado cerca. Cayó inconsciente. un rayo Su le familia lo cayó. vio pasar. Peppa y George se asustaron. No, y anda, mamá la Cerdita cabeza corrió a cre- llamar a una ambulancia. ¡Quebrada! Pero cuando marcó el No, número, no, se qué dio cuenta de miedo. que la conexión no funcionaba a causa de la tormenta. Le dijo a Peppa que se quedara en casa. Y ella misma corrió hacia papá Cerdito. No, pero ahí lo encontró. No, qué miedo da. No, hombre. Yo algún Estaba día inconsciente me hago bajo la pipí fría con lluvia. esto. Pero tenía pulso. Mamá Cerdita se alegró de que estuviera vivo. Sigamos. Pensó que podría llevarlo a casa. Pero cuando intentó No me tirar digan de que él, esos son no pudo. rastros Pesaba de demasiado. sangre. Y el camino estaba resbaladizo por la lluvia. Nunca habría podido subirlo a la casa. No me Mamá digan. Cerdita corrió a Por casa de los vecinos favor. más cercanos, dejando solos a George y a Peppa. Se sentaron en casa Uy, y se se quedaron estremecieron con cada trueno. solos. Mientras tanto, papá Cerdito seguía vivo. Empezaba a recobrar el conocimiento, pero estaba paralizado. Como la lluvia no cesaba, empezó a formarse un charco debajo de Se él. hizo un charco Cuando mamá Cerdita intentó moverlo, de agua. lo dejó boca abajo. Ahora, Se está además de la hundiendo. hipotermia por el frío y la humedad, tenía la cara pegada al barro. Cada vez le costaba más respirar. No, se está hundiendo, en serio. No, ya me estoy haciendo pipí. No. No, 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 no. Casi una hora después, la tormenta ya había terminado. Uy, el Y en ese doctor ahí momento, llega.
Mamá Cerdita llegó con el doctor Oso Brown, Ay, no, pero papá pero Cerdito es ya no tarde, respiraba. Se murió. Después de mucho No, tiempo, pobrecito. Mamá Cerdita siguió echándose la culpa. Pobrecito, si me Y viera Pepa y una George persona ahorita, nunca dejarán de tener hombre, miedo a los truenos. yo ya estuviera hasta La familia de llorando. Rebeca era muy hospitalaria. Les encantaba invitar a los vecinos a tomar el té, pero no sabían en qué acabaría la visita de Pepa. Las liebres son conocidas por su fertilidad. Dan a luz a 3 Familia hijos a la liebre. vez. La familia de Rebeca era la más numerosa del Pues barrio, está normal. con 8 hijos. Ese día, podría invitó a la pasar? familia de Pepa a visitarla. Pepa decidió Ah, enseñar llega su nuevo Pepa, le da juguete, un que pastel. emitía sonidos al apretarlo. Después de hablar, Pepa y su familia se fueron a casa, olvidando que había dejado el juguete en casa de Rebeca. A la mañana siguiente, el padre Vaya, de los Pepa liebres se llega a fue a su trabajar, casa. Ah, no, como de no. costumbre, y la Ella. madre se quedó en casa cuidando de los niños. Pero, de Liebre. repente, su hermana la llamó para pedirle ayuda con el trabajo, Oh, ya, y ahora le tenía pi- que dejar la solos a sus hermana le hijos. pide- Cuando salió de casa, Rebeca fue al salón y Ahí vio que en el Pepa había trabajo. dejado su juguete. Lo Pepa cogió y olvidó lo su apretó, peluche. pero empezó a oler a quemado. El mecanismo eléctrico del juguete era defectuoso. Se va a quemar. Y pronto el juguete se va a incendió en sus quemar. manos. El fuego No, 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 se está quemando. Quítate de ahí, por favor, liebre. Quítate, quítate. Pero sí, qué miedo me da estas cosas. Siento que es como que empezó a si mi casa extenderse se por toda la quemara. habitación, y ella corrió hacia las hermanas para sacarlas fuera, pero la salida ya estaba cubierta de fuego. Necesitaban esconderse en algún la sitio. escotilla de- Recordaron que de tenían ahí, una trampilla al fondo, de por que abajo. era la entrada a un sistema de túneles excavados por topos que vivían abajo. Decidieron Los bajar lo más rápido posible. Todos topos empezaron a viven bajar las abajo escaleras, de su casa. pero uno En serio, viven abajo de su casa. de los liebres se Yo cayó no mientras sabía. bajaba. Se rompió una pata y no podía moverse. No, pero me daría un infarto estar por ahí. No, sí me da. Uno me da capaz. A ver. Ahora no podían ir todos juntos. Alguien tenía que quedarse con ella. Pero No, ahora se estaban a cayó, salvo en la se habitación cayó, fría, se cayó. húmeda y oscura. No. Se Había dobló. una salida del sistema de túneles montaña abajo donde podían conseguir ayuda. Pero temían perderse en los túneles porque no había luz. Pero Y Rebeca decidió adentrarse en los oscuros túneles. Oh, ya Solo uno de sus hermanos entendí. pequeños, Richard, Hermano se ofreció pequeño. voluntario para ir con ella, mientras que los demás tenían demasiado Para miedo a la buscar la oscuridad. salida, los No otros sabían que quedan marcharse era la única decisión correcta. Pocos miedo minutos a después, la la oscuridad. escotilla de arriba empezó a arder y a dejar entrar dióxido de carbono. Como era más pesado que el aire, se precipitó directamente a la Oh, sala ya, donde ya, estaban ya, los ya liebres. sé, ya Les sé. empezó a faltar oxígeno sé. y empezaron a asfixiarse. Iba a entrar Vieron el que humo. entraba humo en la habitación. no, está entrando el humo. Por favor, quítense de ahí. Y empezaron a correr, pero ya era demasiado tarde. Que capaz le da. Mientras tanto, en vez de Rebeca y su hipotermia, le hermano da consiguieron otro encontrar tipo la de salida. hipotermia. Cuando salieron, vieron su casa en llamas. Un pequeño fallo en el juguete les había Todo por privado la de su culpa hogar. de un Todos los que se simple quedaron peluche. dentro del túnel murieron asfixiados. No, Fue se una pérdida murieron. terrible para la familia de la liebre. Los restos de la casa fueron retirados y las liebres se instalaron ahora en el interior de los túneles, equipando Ahora sus viven habitaciones, donde con- siguieron viviendo sus vidas, pero ahora de con solo la- 2 hijos de la restantes. tierra. Tenía preparada una ensalada para esta mañana, pero cuando- soñaba con algo más sustancioso, A ver, algo que encajara A con mi ver. naturaleza. Sé que no se me permite comer carne, ya así sabe. vivimos aquí, Es pero a veces no lo vegetariano, soporto. el Un lobo lobo. debe comer carne, Pero quiere cueva, comer carne. enclavada en lo profundo del bosque, No era lo un vi, lugar no donde hagas podía eso. ocultar mi verdadera naturaleza de los ojos de mis vecinos. No, pinche anuncio, no me sirve de nada. Había muchos patos en el lago cercano. Sabía que tenía que Se tener lo va a cuidado. comer al pato, Si alguien pasaba pobrecito. por allí y se Pero daba si lo cuenta de ven, lo que estaba haciendo, Lo van a podrían echar, echarme lo de va a aquí matar. o hacerme algo Lo peor. van a matar. Por eso salgo a cazar muy temprano, cuando todo el mundo aún duerme y los patos acaban de llegar al lago. Me adentré en los arbustos. No, porque Esperé, siento que voy a llorar, y finalmente que vi un me pato. está sangrando. El pato salió del lago y Él no ha salté hecho sobre él. nada. Cuando llegué a la cueva, el pato seguía No, moviéndose en mi no, boca, no. sangrando. Si me, De vuelta en mi cueva, empecé a descuartizar al pato. si me estuvieran viendo ahorita,
en realidad, así mi casa ya estuviera hasta llorando. Llorando, pero llorando. El aire estaba lleno de olor a carne fresca, que ya había olvidado en este mundo vegetariano. Trabajé deprisa. Pobrecito. Tenía que darme prisa. Patito. No deberían haberme pillado haciendo esto. No, él Ya no ha no hecho quedaban nada. plumas en el pato. Desgraciado lobo. La piel estaba No sirve de desgarrada nada en por la partes tierra. y los órganos internos ya... No sirve de nada, no sirves, eres una tremenda basura. Basura, basura, basura. Pero una basura. Basura, 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 habían sido basura. extraídos. Cuando estaba a punto de hacer fuego para ¿Qué asarlo, le hace eso? oí pasos fuera. El corazón me dio un vuelco. Me va a llegar Alguien algo caminaba de hacia mi cueva. los Peppa Pig. ¿Quién será? ¿Qué quiere de mí? Me di la vuelta. No, no me digan. Es George. Era George. Estaba siguiendo el rastro de sangre. ¿Por qué tiene No que pude ser olvidarme y dejar George? semejante rastro tras de mí. ¿Por qué? Escondí el pato detrás de una roca, intentando no dejar ninguna prueba. Lo conté. Él seguía de pie en la detrás de una salida, roca. sin atreverse a entrar en la oscura cueva. Esperaba que no pudiera ver nada porque sus ojos no estaban adaptados a la oscuridad. Le dije que era mejor que se fuera a casa. Pero No, de no repente entró bajes. corriendo en Por la favor, cueva, George. hasta aquella No, piedra. se fue Creo corriendo. que me vio poner algo allí. No pude detenerle y ahora ha cogido el pato. Era mi comida. Uy, mi no, secreto. vio el pato. No, 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 no. Parecía que no entendía lo que era. Intenté mantener la calma y le dije que solo era un juguete que había encontrado en el bosque. Creo que No, no, funcionó no, y se no, lo no, creyó. no, por favor, quítate de ahí, George. Y si no, aún no puede hablar. Pero dejarlo ir es un riesgo. Pensé en matar a George. No, please, Pensé en el pato que quítate. tenía delante. Nunca he Quítate. comido cerdo. Podría acabar con todo aquí mismo. Esconderé bien sus Quítate, restos y nadie lo please. encontrará. Nadie conocerá el secreto. Please, please, Pero please. entonces Please. oí la llamada lejana de sus padres. Sus gritos resonaron en el bosque, sacándome de mis fantasías. Si me encuentran con George muerto, No, 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 no. podría acabar muy mal. Respiré hondo y cogí el pato de las manos de George. Le dije, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. No podía ¿A dejar los que sus papás, padres sí o no? encontraran rastros de sangre en el suelo. Me lavé la sangre y luego llevé a George a través del bosque. Encontré a sus padres y les dije que no se adentraran tanto en el bosque y que vigilaran a su hijo. Volví a la cueva. Ay, Ya no había ya. nadie y pude disfrutar de mi almuerzo. Va a haber fantasmas en la casa. A ver, sí, eso. Un anuncio. No. Anuncio, ya. Era un día soleado y, después de saltar en los charcos, Peppa y George volvieron a casa para jugar con sus juguetes. Va a escuchar algo De extraño. repente oyeron un ruido extraño. Otra vez. No, Desde la hace un Peppa. mes, Peppa y George no se Mano, sienten a que gusto en esté casa. viendo Sus padres fantasmas, no notan está nada raro, esquizofrénica. pero están muy preocupados por el estado de sus hijos. Se quejan de una sensación extraña. Dicen que la casa está encantada. Por supuesto, papá Cerdito lo achaca a fantasías de los niños, que habrán visto algo en la tele y se habrán asustado. Pero aún así, había que hacer algo para calmarlos. Cuando mamá Cerdita llevó a los niños al jardín, consultó a la señora Gacela. Dijo que lo mejor era crear un ambiente acogedor en casa. Con el tiempo dejarían de tener miedo. Así que hicieron la casa acogedora. Esperaban que todo acabara pronto, pero todo fue a peor. Los niños nunca admitieron quién de ellos rompió el cuadro. Se pusieron más nerviosos. Y mamá Cerdita se volvió muy despistada. Empezó a perder cosas todo el tiempo. A la hora de comer, mamá Cerdita se encontró con que no les quedaba comida. Al parecer, debido al estrés se había olvidado de comprar comida. Así que fueron todos al supermercado. Pero cuando llegaron a casa, se dieron cuenta de que les faltaban todos los cuchillos. No podían encontrarlos. Papá Cerdito solía notar cosas raras, pero no le prestaba mucha atención en la naturaleza mística de lo que estaba No me ocurriendo. digas que. Se fueron a la cama. Papá Cerdito se quedó pensando en la situación. Pero de repente, un sonido retumbó en algún lugar del pasillo. Su interior se tensó y miró a mamá Cerdita. Pero salió al pasillo de todos modos. De Peppa Pig Era están un cuadro caído. esquizofrénicos ya. Nada fuera de lo normal. Volvió a su habitación y se durmió. Mientras papá Cerdito trabajaba, mamá Cerdita fue a ver a su hermana, la señora Gacela. Le dijo que podía ayudarla, que era su última esperanza. En su habitación se sentó frente a ella y empezó a adivinar el futuro con una bola mágica. Todos pensaban que estaba un poco loca, pero ella hablaba de sí misma como vidente. Enseguida se dio cuenta de que la casa estaba encantada. Para deshacerse de la maldición, tenía que poner una vela encendida en la casa y recitar un conjuro. Vendió todo lo que necesitaba. agarró el chamuco. A papá Cerdito no le gustó que mamá Cerdita hubiera gastado tanto Él dinero en utiliza una charlatana sin que él lo magia supiera. negra. Pero aún así se sentó a su lado. Hiplin, Fungly, Tea, Dip Talk, Keplid, C, Dungay, Stump. George chilló, Demórate, apagando la vela. pues. Estaban horrorizados, pero pronto volvió la electricidad. Decidieron que el ritual estaba hecho y ahora podían vivir en paz. Volvió la Pero George era el más asustado de electricidad. todos. Incluso se negó a comer. George seguía sin poder dormir.
¡Volvió! Porque si no, no tienen wifi. A la mañana siguiente, mamá cerdita llamó a George para desayunar. Hoy durmió más de lo habitual. No, ¿qué le pasó? Petróleo Tumbó en la tiene cama ahí, cubierto de polvo. petróleo. Cuando se despertó estaba muy asustado y dijo algo de un monstruo. Pero mamá cerdita pensó que solo estaba impresionado por lo de ayer. Uy, no, Papá, no, no, te he no, dicho no, que no no. andes por casa con los zapatos llenos de barro después de saltar en los charcos, que has ensuciado la alfombra. ¿Pero qué dices? Hace mucho que no salto en los charcos. Debe ser Pepa. Lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Papá cerdito llevó a los niños a la guardería y se fue a podría trabajar. pasar? Pero cuando llegó a casa con los niños, se encontró con que no había nadie. Pero mamá cerdita tenía que estar aquí. Llamó a todos los vecinos, pero nadie sabía dónde estaba. Mamá cerdita nunca se iba sin avisarle de que se iba, así que llamó a la policía. Esa noche papá cerdito durmió en la habitación A con los ver. niños. Todavía no creía del todo en la existencia de los Con ellos fantasmas, ahí. pero sus hijos tenían mucho miedo de dormir solos. Se despertó temprano por la mañana, no durmió bien en el suelo y durante toda la noche tuvo una especie de zumbido espeluznante en los oídos. Intentó llamar a la policía para ver si había aparecido alguna prueba, pero su teléfono no funcionaba. Acudió al otro teléfono, pero tampoco funcionaba. Ninguno de los aparatos electrónicos funcionaba. No había electricidad en la casa. El cuadro eléctrico estaba en el sótano. Probablemente había algún problema. Abrió la puerta y bajó las escaleras. Hasta que de repente oyó un gemido. Era mamá cerdita intentando pedir ayuda. Papá cerdito se sobresaltó. Despegó la cinta adhesiva y ella empezó a hablar. Era el abuelo conejo, que se había instalado en este sótano polvoriento, robando comida. Él es el que ha estado dando vueltas por el piso por la noche. Está loco, se escuchó y... Claro, El Salvador. Vamos otro. El abuelo cocina cerdo. Los padres de Pepa la dejaron a ella y a George con el abuelo mientras se iban de vacaciones. Durante el almuerzo, Pepa preguntó por qué su comida era tan sabrosa. Y Epa notó un cobertizo extraño cerca del gallinero. El abuelo le dijo que estaba prohibido entrar. Esa noche, la curiosidad pudo más. Salió en silencio y miró dentro del cobertizo. Estaba sucio, cubierto de plumas, con un hacha colgada en la pared. De repente, vio al abuelo tomar una gallina y matarla. Horrorizada, liberó a las demás gallinas y volvió a la verde en su plato. Había cocinado a Polly, el loro. Pepa nunca volvió a desobedecer a los adultos. Peppa Pig, historia de miedo. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Pepa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Pepa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de... ¡Santo Dios! ¡Oh! ¡Ponela, Mir! Lo siento, estaba hablando conmigo. Bueno. Pero en serio, eso podría pasar. El agua estaba como... su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Pepa había presenciado nunca. No, patitos. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el 3 desayuno, minutos ya. pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Ya no hay al Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda. Así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros, lo que preocupó a los ¿Cómo que padres. Arcel? Me equivoqué. Desde Le Pepa, dije el nivel del Arcel. agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para... No, no me digan que se volvió carnívoro. tener algo en el Eso estómago. es sangre. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer bella.
Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse Ay, mal. no, se puso Había contraído algún enfermita, tipo de no me enfermedad. digan que George y no. los padres aguantaban bien, También, pero al quinto tan día, bonito, Peppa no tan salía de su responsable habitación que a soy. ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además Ay, del los hambre, papás lo sufrían un toleran. aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del No sexto comer. día, George No, también cayó no. enfermo. Su joven cuerpo no No, podía ¿qué te ha soportar la pasado? falta de ¿Qué te ha pasado, George? Mírenle la cara. Uno mejor no. comida. Los padres lloraban ese día, lo que Mírenle, disgustó a no George, la miren. que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él, su primera comida en condiciones en 5 días. No. Era una comida extraña, No, diferente no, a todo lo no. que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Peppa. Tal vez fuera el La hambre cocinó extrema la o el Peppa. No me digan que en serio cocinó a la Peppa. Porque si no, voy a matar a George y a su familia, desgraciados. propio sabor, pero le pareció delicioso. A ver. Los padres lo observaban con Se mirada le vacía. quedaron. De repente, Lo quiero cocinar. oyeron una voz Qué desde la carnívoros. calle. El abuelo cerdito había llegado en un Y pequeño el bote mismo trayendo día provisiones. llega la ayuda. Se sintió aliviado. Tremendo, pasmados. Arriesgaron a Peppa solo para que llegara el mismo día la ayuda. Los padres de Peppa la dejaron a ella y a George con el abuelo mientras se iban de Bueno, hasta la vacaciones. próxima. Durante